y el síndrome ovario poliquístico. Reducen el riesgo de cáncer de endometrio y de ovario y son compatibles en la lactancia cuando contienen solo progesterona. La ventaja es que requieren una adherencia, excepto lo que sería la colocación del implante y del dispositivo intrauterino a base de levonorgestrel. No protegen de ITS, pueden producir alteraciones en el patrón del sangrado. Los anticonceptivos están contraindicados en algunas enfermedades cardiovasculares y trombopolíticas y pueden generar posibles interacciones de fármacos inductores enzimáticos. Principalmente lo que son los anticonceptivos a base de estrógenos y progestágenos, existen múltiples combinaciones. Hay un anticonceptivo que puede destruirle un quiste hemorrágico. Hay un ACO que puede destruirle un mioma. Hay un ACO que le puede destruir una endometriosis. De acuerdo a la cualidad del paciente, ustedes van a tener también no solo una anticoncepción, sino también una cura terapéutica. Entonces, las combinaciones que generemos en ese anticonceptivo con esa paciente, podemos generar todas estas ventajas. Ninguno de los anticonceptivos hormonales tiene toda la ventaja al mismo tiempo. Entonces, tenemos que saber adaptarlo a la necesidad del paciente. Y lo principal también, que sería el patrón del sangrado. Si a mí no me cae bien podemos valorar el otro. Es así de sencillo. Todos los anticonceptivos tienen una indicación médica y tienen una cualidad médica. Y si la sabemos utilizar, el paciente no va a tener ninguna alteración ni contraindicación. En los dispositivos intrauterinos, como les dije, la OMS solo nos valora la de cobre y la levonorgestrel. Esta es la de cobre y esta es la de levonorgestrel. En lo que sería el mercado, tenemos diferentes tipos de dispositivos que más adelante se los voy a mostrar. Tenemos el dispositivo de cobre, de plata, la mini T y lo que sería base levonorgestrel. Y en algunos países el oro. ¿En qué se basan los dispositivos? La OMS solo valora estos dos. Los otros que les acabo de mencionar, como les digo, lo consideran como que comerciales, no lo consideran uso terapéutico. Lo que varía en los otros solo es el hilo, nada más, porque la formación, y bueno, la estructura de la formación de la T, pero todas están a base de cobre para generar la reacción inflamatoria dentro de lo que es la cavidad endometrial. Son métodos reversibles de larga duración, son altamente eficaces, seguros y de costo efectivo. Actúan principalmente dentro de la cavidad uterina mediante mecanismos locales que dificultan la fecundación. La de cobre genera liberación continua de los iones de cobre, una reacción inflamatoria estéril en el endometrio, haciendo una alteración de la capacitación y la movilidad espermática, inhibe la fecundación y no inhibe la ovulación. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Hay diferentes ideologías de lo que sería el dispositivo intrauterino. Una de las principales, que es la pelea, creo que entre todo el personal de salud y ginecólogo, es la posición del DIU. Actualmente todos los estudios que se están lanzando dicen que si el dispositivo está dentro de la cavidad uterina, tiene el efecto anticonceptivo. Pero en la práctica médica hemos observado muchos dispositivos deslizados o que están desplazados o que están movidos que generan un embarazo no deseado o embarazos que tienen su dispositivo dentro, su té de cobre dentro. Entonces eso es una controversia. Como les dije, en medicina 2 más 2 no es 4. Entonces, pero todos los artículos médicos actuales dicen que el dispositivo lo único que tiene que hacer es estar dentro de la cavidad uterina, nada más. Pero otro detalle es que no impide la ovulación. Y si no impide la ovulación, entonces si el dispositivo estuviera deslizado, sí puede generar un embarazo no deseado. En cambio, la levonorgestrel, la que es a base de levonorgestrel, genera un espesamiento del moco cervical, atrofia endometrial, disminución de la movilidad espermática, inhibición parcial de la ovulación. El único DIU certificado y confirmado bajo estudio y demás que puede estar deslizado, movido o como ustedes quieran ponerle el verbo, es el de levonorgestrel. Un dispositivo a base de levonorgestrel puede estar mal colocado en la cavidad uterina, porque es el único que no se tiene que retirar. El dispositivo levonorgestrel actúa inmediatamente al contacto del endometrio,
generando lo que sería la atrofia y genera inhibición parcial de la ovulación, no en algunas, no más en muchas. Y su uso principalmente entonces se basa más en los síntomas de sangrado uterino que presente la paciente. Hay pacientes que tienen sangrados uterinos menstruales abundantes, hemorrágicos, por diferentes patologías, ya sea una adenomiosis, una endometriosis, una miomatosis, o inclusive que sea genética o que tenga una alteración de la vascularización. Este es el más indicado de todos. La ventaja de un dispositivo intrauterino es eficaz, su eficacia es superior al 90%, es reversible y de larga duración, no depende de la usuaria, una vez está colocado no necesita otro mayor control, su retorno rápido a la fertilidad, es compatible con la lactancia, puede colocarse en el posparto, posaborto inmediato, la levonorgestrel reduce el sangrado menstrual y la dismenorrea, como les comentaba. La desventaja requiere inserción por personal capacitado, riesgo poco frecuente de expulsión y perforación uterina. El DIU de cobre puede aumentar el sangrado y la dismenorrea. El levonorgestrel puede ocasionar spotting en los primeros meses y no protege contra ITS. Al generar una reacción inflamatoria en lo que sería la cavidad endometrial uterina, puede también generar secreciones vaginales, que el paciente le acuda a la consulta. Desde que me puse mi té de cobre, yo no dejo de tener infección. Y ustedes la revisan, le hacen un cultivo de secreción vaginal y la paciente no va a tener ningún síntoma, no va a tener, o va a salir negativo o le va a salir con cándida. Esa reacción es como cuando ustedes están limpiando la casa y no hay mucho polvo, comienzan a estornudar, pueden tener moco, no estamos resfriados, tenemos una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria la paciente lo va a identificar como si fuera una infección vaginal recurrente. Entonces, eso tenemos que también saber diferenciar si esa reacción inflamatoria es debido a la T o también que también está predisponiendo a infecciones. Al ser también estar en contacto en lo que sería la cavidad endometrial, la de cobre puede generar lo que sería la irritación del endometrio, entonces también provocando lo que sería el sangrado y la dismenorrea. La única manera para saber si esto va a suceder es colocándola, no hay otro. Usándolo el método vamos a saber si el paciente tiene o no tiene. Si lo tiene, se lo retiramos. Si no lo tiene, puede tenerla ahí 10 años. Estos serían los otros métodos que le indicaba. Esto es la levonorgestrel, la de plata, la de cobre, la minita. ¿En qué varía? Como les dije, la estructura es un poco diferente, pero las tres son a base de el cuerpo uterino son a base de cobre. Y es muy importante el hilo. Las minités tienen, cuando ustedes le llega a un paciente que le diga, me pusieron la T, pero no es la T, vienen hacia la consulta. Ustedes hagan una especuloscopía y van a observar que la mini T tiene el hilo azul. Van a observar que la DIU de plata tiene el hilo más a lo plata, es como que un plomito oxidado, lo van a notar bien, y la de cobre es como hilos de lino. Entonces, simplemente ver los hilos van a identificar qué dispositivo tiene el paciente. Ahora, y la levonorgestrel también tiene hilo de lino, y le aseguro que el paciente que tiene la levonorgestrel lo sabe porque el costo económico, al menos en Bolivia, es bastante alto. El costo económico de una levonorgestrel en Bolivia varía entre los 3.000 bolivianos a 4.000 bolivianos, ahora con el cambio del dólar, antes era un poquito más barato. Encontramos otras marcas que podemos tenerle a 900 bolivianos, y le aseguro que un paciente que ha pagado eso no se va a olvidar de que la tiene la hormonal. Otro detalle también es que la DIU de levonorgestrel, la de plata y la minité dura 5 años. Su colocación no tiene que superar los 5 años, y la de cobre es la única de 10 años. Algo que yo discuto en la práctica médica es de que aunque la vean bien, aunque la observen bien, aunque los pacientes no tengan ningún síntoma, el dispositivo se tiene que retirar en la fecha prevista. 10 años o 5 años si es correspondiente. ¿Por qué? Porque después de eso la reacción inflamatoria que genera en lo que sería la parte endometrial va a generar lo que sería
que se adhiera a la cavidad. Entonces puede generar muchos conflictos después a su retiro. O también puede generar el espesamiento del moco en lo que serían los conductos tubulares y generar un taponamiento de lo que serían las trompas uterinas y una infertilidad secundaria. En los métodos permanentes tenemos lo que serían las ligaduras tubáricas y la vasectomía. Son procedimientos quirúrgicos destinados a lograr una esterilización definitiva. Mediante la interrupción del transporte de los gametos, se consideran métodos altamente eficaces, aunque la posibilidad de reversión es limitada y no debe ofrecerse como garantía. Ningún paciente que le digan a ustedes que todavía continúa, he tenido pacientes que vienen a decir con ligaduras de 3 a 5 años, que ustedes le pueden decir que es 100% reversible. Actualmente existen técnicas de recanalizaciones tubáricas para ambos, pero eso no es 100% seguro, es solo un 50%. Lo vamos a clasificar en lo que sería entonces la esterilización femenina y la masculina. En la femenina veríamos lo que sería las OTB, las ligaduras tubáricas, que sería la oclusión o resección de las trompas de falopio y puede realizarse vía laparoscópica, mini laparotomía o durante una cesárea. En la masculina vemos dos formas, la sección y la oclusión de ambos conductos deferentes y un procedimiento también que puede ser ambulatorio con anestesia local. Aquí les voy a mostrar unas imágenes más o menos para que tengan conocimiento de las diferentes técnicas de ligadura de trompa. Tenemos la modificada de Pomeroy, que es la más común que todos los ginecólogos realizamos, donde agarramos depende de lo que es la escuela del médico, pero la trompa uterina la exponemos, la ligamos, la cortamos y después se va a ver así la forma de cicatrización. En la de Parkland es lo mismo, la exposición, pero a través del mesosalping hacemos una incisión y a través de ahí hacemos lo que serían las suturas y después la resección de la tubárica, que directamente pasaríamos ahí. La de Irving y la de Uchida son las consideradas técnicas más altas en lo que sería la eficacia, y también es una técnica de alta complejidad. No son muy realizadas comúnmente por la dificultad de la técnica y también el tiempo de realización. La de Irving consiste en exponer el mesosalping, exponer lo que sería las trompas uterinas, hacer lo que sería la resección y hacer una incisión en el cuerpo uterino, introducir lo que sería la trompa uterina en el tercio proximal al útero y ese hilito hacer una transficción hacia el útero y que quede con esta imagen. Entonces, si ven, la dificultad es un poquito más, es un poco más, el tiempo también para la realización es mucho más, entonces son pocas técnicas. Esta se considera que es la más alta de eficacia, pero no es muy realizada por el tiempo y la dificultad. En lo que sería la Ushija sería la infiltración de soluciones para hacer la expansión de la parte tubárica y el mesosalping. Así hacemos la exposición de lo que sería la trompa tubárica y aquí el mesosalping está expuesto. Retiramos lo que sería la tuba y hacemos lo que sería la sutura, pero con el mesosalping más hasta acá, que quedaría así. Actualmente, en lo que sería la actualidad, lo que más se recomienda es la cispectomía bilateral. Es lo que más se recomienda actualmente en todo lo que sería también la parte oncológica, ya que es altamente recomendada porque su potencial protector al cáncer epitelial de ovario. Reduce más de un 50% a hacer esta salpingectomía bilateral, que consiste en retirar todo lo que sería la tuba ovárica, más las trompitas, los bracitos de la trompa totalmente. En la vasectomía, ¿cuál es la principal cosa de la vasectomía en el hombre? Es que no es efectiva de forma inmediata. En lo que serían las ligaduras de trompa son efectivas de forma inmediata. Inmediatamente en el proceso quirúrgico ya son efectivas. En cambio, en la vasectomía no, tienen que mantener un método anticonceptivo hasta confirmar la zoospermia, que habitualmente se lo observan entre las 8 y 12 semanas. Eso también que 4 semanas, haciendo un espermograma, ya se observaría de que estemos en la parte de zoospermia.
Existe la vasectomía con bisturí, que sería la incisión de lo que sería en el tejido escrotal, visualización de los conductos deferentes y su ligadura, y la vasectomía sin bisturí, que a través de unas pinzas especiales se hacen unas incisiones, se visualizan los conductos deferentes y se ligan. Esta es la más común que se realiza, genera menos reacciones inflamatorias, menos complicaciones sanguíneas. Es un método muy realizado, que no lo crean, en muchos hombres que lo realizan de forma diaria. Y es rápida de hacer y de bajo costo. En las indicaciones de lo que serían las ligaduras, ¿cuál sería? Que tenga una pareja satisfecha o la decisión firme de no tener hijos en el futuro. Solicitud voluntaria tras consejería adecuada. Contraindicación cuando hay una contraindicación médica en un embarazo. Enfermedades hereditarias de alto riesgo transmisibles, o con procedimientos de oportunistas durante una cesárea, que el paciente ya quiera, le vamos a hacer una cesárea, ya, lígueme, ¿no? Muy importante, ¿por qué le pongo el aspecto ético de las ligaduras? Que es una controversia total que actualmente hasta la actualidad continúa. Es de consentimiento libre, voluntario y específico. Si un paciente a mí me solicita la ligadura, no me interesa lo que dice su esposo o su mamá. Si la paciente quiere hacerse la ligadura, es su cuerpo, es su decisión. Y ella tiene totalmente libertad en solicitarla y realizarla a cualquier edad de que ella esté consciente de hacerlo. El impedimento de edad no es tampoco la ligadura. Yo he tenido experiencia con pacientes de 22 años con 7 hijos. Y no voy a esperar que tenga 35 años para ligarla teniendo ya 7 hijos. Entonces, si el paciente es consciente y la solicita, es libre, voluntario y específico. Ella es la que decide. Se respeta su autonomía y su reproductividad por eso. Si tiene un hijo y quiere ligarse, se la respeta también. Su consejería no es coercitiva y es basada en evidencia. No estamos haciendo suposiciones. Hay que explicar en el carácter permanente del procedimiento y la posibilidad limitada de la reversión. Existen, como le dije, métodos de recanalizaciones tubáricas, pero la recanalización tubárica no es 100% segura. Entonces, cuando hacemos este método, tenemos que dar la opción de la recanalización, pero también es basado en la evidencia de que no es un método tampoco que sea 100% reversible. Garantizar el acceso sin discriminación por edad, estado civil, número de hijos, conforme a la legislación y la normativa vigente. Como le digo, si tiene un hijo o tiene 10, ella es la que decide. Y si no tiene ningún hijo, también es ella la que decide. Cada persona tiene autonomía de su cuerpo y es ella la que decide, no su papá, no el esposo, ni nadie. Mucho menos lo que serían los factores culturales de la población. En la clasificación de lo que serían los métodos de emergencia, los métodos comprenden métodos utilizados para prevenir un embarazo después de una relación sexual sin protección o ante la falla de un método anticonceptivo, por ejemplo, una ruptura del condón. La anticoncepción de emergencia no interrumpe un embarazo establecido ni tiene efecto abortivo. Eso es muy importante porque no va a generar abortos ni va a interrumpirlo el mismo. Si la paciente le toma el anticonceptivo de emergencia y se embaraza, se embarazó. No le va a generar, más bien lo hace que se prenda más el estrofoblasto del endometrio. Su indicación es en el fallo de otros métodos anticonceptivos, en el error del cálculo del periodo, violación o agresión sexual, expulsión del DIU, olvido o retraso en el método anticonceptivo, ruptura, deslizamiento o uso incorrecto del preservativo y una relación sexual también sin protección. Existen diferentes métodos. En la práctica utilizamos el primero. Se los traigo los otros dos para conocimiento más que todo, porque en la práctica ni los ginecólogos los realizamos casi. La levonorgestrel, que es la más común, la Diadel que conocemos, inhibe o retrasa la ovulación y que si se administra antes del pico de la LH, se tiene que tomar por un máximo de 72 horas y es más eficaz en las primeras 24 horas. Hay algunos libros que dicen hasta 5 días, pero en lo que sería la práctica médica, la eficacia es más dentro de las 24 a 48 horas. Es eficaz entre el 85 y el 95% dependiendo del tiempo de la administración
y puede indicarse seguido inmediatamente un método hormonal. Aquí le traigo, como les dije, estos dos para conocimiento más que todo. El acetato de ulupristal es muy efectivo. ¿Cuál es el problema? El costo económico. Actualmente el ulupristal, para conseguirlo en lo que sería las farmacias, tiene un costo la caja de 900 bolivianos. Entonces su costo a una levonorgestrel un día de 70, 80, 150 bolivianos es bastante diferente, ¿no? Se tiene que tomar 30 miligramos, una dosis única. Esto genera un modulador selectivo en el receptor de la progesterona, retrasa la ovulación incluso cuando el pico de la leche ya se inicia. Es muy y es altamente efectiva. Se puede tomar hasta los 5 días y su efectividad lo va a emplear. ¿Por qué? Porque va a retrasar todo lo que sería el factor hormonal. Su efectividad por eso es entre el 98 y 99%. Y hay que considerar que tras el uso se recomienda esperar 5 días antes de iniciar un método anticonceptivo, ya que esto puede disminuir su eficacia. Eso es lo malo de utilizar el acetato de ulupristal. No podemos poner un anticonceptivo inmediato, no podemos poner una T, no podemos darle una inyección, no podemos darle un anticonceptivo oral, no podemos nada. Tenemos que esperar entre 5 a 10 días para recién poder utilizar un método anticonceptivo. Aquí en lo que sería la DIU de cobre es una práctica antigua más que todo. Es la inserción intrauterina. Al colocarla la DIU de cobre produce un ambiente espermicida e impide la fecundación. Es el método más eficaz en la anticoncepción de emergencia. Se puede utilizar hasta 120 horas después de la relación sexual, 5 días después de la ovulación estimada. Ahora, ¿cuál es el detalle de la colocación? Que esto es la teoría, pero en la práctica médica la verdad que es no es tan así. Porque uno, que el paciente no le va a acudir a las 3 horas o a los 3 días o a los 5 días, es lo primero. Lo segundo es que si ya superó la etapa de las 72 horas, la probabilidad de la fecundación es bastante alta. Entonces la efectividad de lo que sería una reacción de espermicida también va a ser demasiado baja. En la parte de lo que sería la teoría nos dice eso, y anteriormente lo utilizaba y tenía un efecto bastante bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que les comenté a un inicio, la variación de la alimentación, los consumos hormonales en la alimentación que tenemos actualmente, esto ha generado que en la práctica médica ya no sea tan efectivo. Pero como les dije, se lo traía más que todo por conocimiento. En la atención de lo que sería la posparto, la anticoncepción posparto es un conjunto de intervenciones destinadas a prevenir un embarazo no planificado durante el puerperio, promoviendo un interior intergenésico adecuado y una maternidad segura. Es muy importante, el retorno a la fertilidad puede ocurrir antes de la primera menstruación, incluso en mujeres de lactancia, lo que les comentaba. Yo he tenido pacientes que a los 2 meses de haberle hecho una cesárea han embarazado, por las diferentes causas. Entonces es muy importante hacer la recomendación inmediata en el posparto, hacer una recomendación inmediata de la anticoncepción. Los embarazos con periodos intergenésicos menores de 18 a 24 meses se asocian con mayor riesgo de complicaciones maternas. Inclusive lo que sería, la catalogamos como periodo intergenésico corto en los pacientes y son derivadas a centros de mayor complejidad por nada más. El puerperio representa una oportunidad ideal para brindar consejería e iniciar un método anticonceptivo eficaz antes de la alta hospitalaria. Si ustedes son personales que atienden pacientes de parto, atienden atenciones de puerperio o algo, siempre hagan una consejería de anticoncepción, ya que es muy importante porque más que todo nos preveniría un embarazo con periodos intergenésicos cortos. ¿Cuáles podemos recomendar? Los no hormonales, la mela, que ya dijimos que es un poquito complicado, pero hay que igual recomendarla, darle conocimiento. Los preservativos, la DIU de cobre. Entre los hormonales, el implante subdérmico, los que son a base solo de progestágeno, el DIU levonorgestrel y obviamente el permanente, que serían los métodos anticonceptivos de ligaduras. Todos estos métodos se pueden hacer inmediatamente de lo que sería el embarazo. ¿Cuándo son indicados? Si el paciente a las primeras 72 horas. Estos métodos son indicados a las primeras 72 horas. Si el paciente se va de alta, ¿cuándo sería su siguiente indicación? Al mes, con una prueba de embarazo negativa. Y los otros métodos anticonceptivos de conocimiento, las pastillas combinadas con estrógenos, las inyecciones,
Las demás combinaciones se pueden utilizar a los 6 meses del puerperio. El objetivo es promover la lactancia materna sin interferir con su establecimiento, reducir la mortalidad y neonatal, garantizar un acceso a la anticoncepción basada en los criterios médicos y elegibilidad de la OMS, prevenir embarazos no planificados y favorecer el intervalo mayor a los 24 meses. Aquí un poquito, los criterios de elegibilidad es un tema muy pero muy amplio, es prácticamente una exposición totalmente aparte. Voy a tratar, les he hecho una tabla resumida, que sáquenle fotos porque de verdad me ha costado harto hacer esa tabla, no la van a encontrar, se los aseguro, me ha costado mucho hacerla. Los criterios de elegibilidad son una guía basada en evidencia que ayuda al profesional de salud a seleccionar un método anticonceptivo más seguro según las condiciones médicas y características de cada persona. Su objetivo es maximizar la eficacia anticonceptiva minimizando los riesgos en la salud. Vamos a encontrar la categoría 1, 2, 3 y 4, verde, amarillo, naranja y roja. El 1, no existe ninguna restricción para su uso, puede utilizarse sin limitaciones. El 2, la ventaja del método generalmente supera los riesgos teóricos comprobados, o sea, la teoría dice una cosa, pero es más ventajoso, riesgo-beneficio. Puede utilizarse y requiere consejería y seguimiento según el caso. La 3, los riesgos generalmente superan los beneficios. No se recomienda de forma habitual, se considera otra alternativa, o sea, si no hay más, ni modo, prácticamente. Y el 4, riesgo inaceptable para la salud del método contraindicado en su totalidad. Y estos son 3 diapositivas, esto es lo que le iba a sacarle foto porque de verdad me costó mucho hacerlo y no lo van a encontrar. Existe entre 24 y 28, la OMS te pone entre 24 y 28 patologías o diferentes casos de lo que sería la elegibilidad del método. La adolescente, todos los métodos están indicados. Una paciente nuligesta de 14 años puede ponerse un dispositivo intrauterino. Una paciente de 30 años nuligesta puede ponerse un implante subdérmico o una pastilla vía oral. No hay una contraindicación para ningún método. Los mayores de 40 años, aquí ya comenzamos a ver los anticonceptivos a base de progesterona, los anticonceptivos mensuales, la nuliparidad, la obesidad, ya estamos comenzando, la obesidad, los anticonceptivos hormonales combinados. Estas siglas en la última diapositiva están desglosadas por si acaso. Los anticonceptivos hormonales combinados no son muy indicados en la obesidad por el riesgo trombólico, pero riesgo-beneficio también. El tabaco por el riesgo cardiovascular y aumenta con el tema de lo que sería la edad, entonces el riesgo va aumentando. Y peor si es mayor a 15 cigarros al día, el riesgo vascular es muy alto, no está contraindicado lo que serían los bioorales. En la lactancia, menor a 6 semanas, los combinados no se recomienda porque genera una alteración hormonal muy marcada que puede generar también el paso de la leche del anticonceptivo hormonal, entonces no se los recomienda menores a 6 semanas, pero mayores a 6 semanas sí se puede utilizar los no combinados a base solo de progestógeno, lo que no tienen estrógeno se pueden utilizar. En el posparto que no tenga lactancia, igual no está indicado por el tema de los combinados, por el tema de los riesgos cardiovasculares, pero podemos poner una DIU de base de levonorgestrel o de cobre. Las personas que tienen, aquí si se dan cuenta ya comenzamos, en la anterior era como que casos habituales en lo que tienen en la práctica habitual y aquí ya tenemos patologías más comunes que le observan en lo que sería la consulta médica. La hipertensión, la diabetes sin daño vascular, diabetes con vasculopatía, migraña sin aura, migraña con aura, un evento trombótico, cardiopatía isquémica, una valvopatía complicada, aquí están lo que podemos usar. Y básicamente la DIU de cobre es la mejor indicada. Y aquí dice las que se llaman las siglas de lo que sería. Este es anticonceptivo hormonal combinado, anticonceptivo a base de progestágeno, implante, inyectable trimestral, inyectable mensual y los DIU de levonorgestrel y de cobre. Las condiciones también seguimos viendo que observamos mucho el cáncer de mama,
enfermedad hepática grave, cirrosis compensada, VIH sin intervención farmacológica, riesgo elevado de ITS, las EPI, los miomas uterinos sin distorsión y sangrado uterino inexplicable. Entre lo que serían las EPI también entran los abortos infectados. Toda paciente con antecedente de haber sufrido un aborto infectado inmediato también están contraindicados los dispositivos intrauterinos, tanto hormonal como a base de cobre. No se recomienda, estaría dentro de lo que serían las EPI. En lo que sería el cáncer de mama, aquí hay una controversia actualmente. En el último informe de español, nos dice que los dispositivos hormonales a base de progestágenos pueden ser utilizados, pero la evidencia demuestra que utilizar un anticonceptivo hormonal es contraproducente, entonces mantenemos nomás la de cobre en lo que sería la práctica todavía. Hay algunos estudios que actualmente a partir de enero han comenzado a salir de que se puede utilizar los combinados de hormonas, pero sus estudios no son no superan los 10 años, que es la base que sería correcta. Entonces todavía esperamos un poquito más y mantenemos nomás la de test de cobre. Esta es la tabla de la OMS de criterios de elegibilidad. Esta es la que va, por eso le digo, me costó mucho hacerla la tabla, porque la tabla la van a encontrar siempre en este disco. Hay algunos laboratorios que como publicidad la entregan, es muy bonita la verdad. Este resumen de aquí está en las tablas que anteriormente les mostré. Y esto le ayuda a tener una mayor rapidez para hacer lo que sería la decisión del anticonceptivo. Y ya concluyendo el tema, vamos a ver el enfoque intercultural. En Bolivia, el enfoque que tenemos es fundamentalmente basado en el método de Saxi. Es entre las políticas sexuales y reproductivas. No consiste únicamente en ofrecer métodos anticonceptivos, sino garantizar su acceso y respetar la cultura, creencia, idioma y decisiones de cada persona y comunidad. Hay comunidades que culturalmente creen que una ligadura o un dispositivo intrauterino o un inyectable es contraproducente. Entonces se respeta, y en Bolivia, lo que es la metodología Saxi, en esa zona les aseguro que el método no va a estar disponible. Pero por eso también garantiza la disponibilidad, por eso respetando sus creencias, idioma y decisiones. Aquí también nos indica que tenemos que comunicarnos en el idioma del paciente. Su principal fundamento es el respeto a la diversidad cultural, es una decisión libre e informada, una comunicación en el idioma de la usuaria. Y esto en el idioma no solamente es el habla, no es si habla español, si habla quechua, también es la forma de expresarse, el paciente entienda lo que están hablando, también es eso, porque si ustedes le están hablando de dispositivo intrauterino, el paciente no va a saber qué es. Les aseguro que el dispositivo intrauterino, muchos usuarios no van a entender qué es. Si ustedes le dicen la T de cobre, lo que está ahí metido a tu matriz, si ustedes le dicen útero, tampoco va a entender. Para ellos, dependiendo de la zona, es matriz, es la pera, es diferente, muchos verbos tienen. Entonces también tenemos aquí la comunicación en el idioma, no solo se trata de hablar español, quechua o aymara, se trata también de expresarnos de la manera que el paciente nos pueda comprender. La participación de la familia y la comunidad, si la persona así lo desea. En lo que es método Saxi, estamos un poquito obligados a eso. Respetar las prácticas tradicionales, la equidad al acceso y el enfoque a los derechos. Hay que siempre proteger los derechos sexuales y reproductivos, promoviendo una atención humanizada y respetuosa. Siempre respetemos a nuestros pacientes. La mejor anticoncepción no es la que el profesional elige, sino aquella mujer que comprende, acepta y decide libremente. Si esa paciente entiende ese método anticonceptivo, ese es el método 100% para esa paciente. No es lo que nosotros creemos. Entonces, si esa paciente sabe utilizar ese método, va a ser muy seguro y va a ser efectivo. Gracias.